No parecía Nuestro moderador. Bien. Perdón por la tardanza. Quien me diga, hasta Iván no se saluda. Hombre, gracias por atravesar todo esto. No, pues está dura la lectura de lo que tardé 25 minutos en salir de la clase. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos su presencia esta tarde, que es muy especial para nosotros. Y bueno, es muy especial por varias razones. La temática tan importante sobre la que vamos a estar conversando el día de hoy, la presentación de la revista jurídica Ibero, el número 13 que estuvo dedicado justo a crímenes atroces, y el hecho de que hace unos días celebramos nuestro 54 aniversario en Jurídica Ibero, cosa que nos tiene muy contentos, pues no es fácil que un proyecto editorial tenga una continuación tan larga y sobre todo con una presencia tan importante en el medio académico y de la praxis del derecho y de la reflexión en torno a problemáticas relevantes de las ciencias sociales. Entonces, pues bueno, estimadas y estimados asistentes, académicos, estudiantes, invitados especiales, agradecemos su presencia en este primer conversatorio organizado por Jurídica Ibero, revista del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y el Centro de Investigaciones sobre Crímenes Atroces, SICA. El conversatorio que nos convoca esta tarde se titula Crímenes Atroces y surge con motivo de la edición del dossier sobre el mismo tema publicado en otoño de 2022 bajo el número 13 de Jurídica Ibero. Los dosieres de la revista surgen como una iniciativa para generar discusión sobre temas de frontera y especial relevancia tanto en el campo del derecho como en las ciencias sociales. Nos interesa que el espacio de los dosieres, sea un lugar crítico de discusión interdisciplinaria y de alto impacto en el ámbito académico y de la praxis jurídica. El dossier Crímenes Atroces fue editado bajo la dirección de Diego García Ricci y contó con la participación de José Antonio Guevara y Jacobo Dayan como editores invitados. Los textos que componen este número abordan el tema desde diversas perspectivas y metodologías: la corrupción, las asimetrías geopolíticas, los debates en torno a la jurisdicción universal, el derecho a la memoria o la aplicación de protocolos frente a la catástrofe humanitaria de la desaparición forzada, son solo algunos de los aspectos tratados en este número que recomendamos ampliamente. Afuera del auditorio encontrarán un punto de venta de ediciones Ibero por si desean adquirir un ejemplar físico de esta importante contribución jurídica, o bien pueden consultarlo de manera libre en nuestro sitio de internet juridica.ibero.mx. Sin más preámbulo, damos paso al conversatorio Crímenes Atroces, saludando con mucho afecto a nuestros invitados e invitadas que integran el panel de conversación. Los voy a nombrar así como están en la mesa. Y bueno, Jacobo Dayan es miembro del Consejo Directivo de SICA, profesor de la materia Genocidio y Crímenes Atroces contra la Humanidad en la Universidad Iberoamericana, investigador y columnista de diversas publicaciones nacionales. Fue titular de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de esa misma institución. Yael Siman, licenciada en Relaciones Internacionales por la Ibero, maestra y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Chicago,
Es académica de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de nuestra universidad, donde desarrolla la línea de investigación gobernabilidad, democracia y procesos sociopolíticos en América Latina. Sus intereses académicos incluyen la investigación sobre el genocidio y la violencia masiva, el desplazamiento forzado y la migración, así como la relación entre ciencia política e historia oral. Actualmente realiza un proyecto de investigación sobre los colectivos de familiares de víctimas de desaparición y desplazamiento forzado en México. José Antonio Guevara, quien moderará este conversatorio, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y cofundador de SICA. Sus líneas de investigación son el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho de la Guerra, mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, jurisdicción internacional y Corte Penal Internacional, verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición. Ina Son es abogada especialista en derechos humanos y experta de la Comisión Europea en áreas de democracia y derechos humanos, así como salud y desarrollo social. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito del derecho internacional humanitario y ha colaborado como consultora para diversos organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Se ha desempeñado como directora de proyectos como Fundación Open Society Justice Initiative, directora de programas del Centro de Estudio de Justicia de las Américas y actualmente es directora del Centro de Investigaciones sobre Crímenes Atroces. Jimena Medellín, que nos acompaña a la distancia a través de Zoom. Buenas tardes, Jimena, gracias por estar con nosotras y nosotros. Es profesora investigadora de tiempo completo en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica. Detenta el grado de licenciada en Derecho por nuestra Universidad Iberoamericana. Es maestra en Derecho Internacional por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sus intereses docentes y de investigación incluyen al Derecho Penal Internacional y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Además de sus actividades docentes y de investigación, ha sido conferencista y consultora experta para diversas organizaciones nacionales e internacionales. Y bueno, finalmente nos acompaña el doctor Ricardo Ortega Soriano, que es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo su maestría y doctorado. Además, realizó estudios avanzados en Unión Europea y Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares, España. Actualmente es el director del Departamento de Derecho de nuestra universidad. Sus investigaciones se centran en el derecho internacional de los derechos humanos y grupos históricamente marginados, especialmente niñas, niños y adolescentes, así como en la exploración de nuevas formas de enseñanza del derecho. Pues muchas gracias a todas y a todos. Y pues sin más cedo la palabra al doctor José Antonio Guevara para que inicie la moderación y después la conversación entre todas nosotros y nosotras. Gracias. Muchas gracias, Iván. Muy buenas tardes tengan todos y todos. Quiero primero que nada agradecer a Ricardo Ortega como director del Departamento de Derecho, a Diego García, Alex Richie, al exdirector de la revista, a Iván Escoto, codirector de la revista o el responsable de que las cosas sucedan en la revista, a José Luis Caballero, ahora el director de la revista, y a Yael Simón por la iniciativa de organizar esta actividad. Estaba pensada originalmente como una presentación de la revista, pero creímos que era más pertinente organizar un foro, una discusión sobre crímenes atroces y poner a la revista en la conversación de lo que está pasando en México y en el mundo tal vez, ¿no? Tal vez quisiera tocar el tema del mundo, pero principalmente el interés que nos gustaría que esta número especial de la revista jurídica detone es una conversación en México sobre qué hacer frente a las atrocidades que estamos sufriendo todos los días como sociedad, como país, y qué alternativas nos ofrece el derecho internacional y comparado para hacerle frente. Encontramos que la revista no agota toda la temática sobre qué herramientas existen para poder enfrentar la impunidad,
Y por crímenes atroces entendemos lo que se entiende por el derecho internacional y por las relaciones internacionales como la comisión de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Asumimos que en México se cometen y se han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Podemos debatir si se reúnen los elementos técnicos para poder hablar de uno o del otro, o hablar de los dos, porque no son excluyentes. Y bueno, entonces la idea de esta presentación, actividad, ceremonia de diálogo sobre crímenes atroces es eso, ver qué tenemos enfrente como situación en México y qué herramientas podemos utilizar para poder combatir la impunidad, partiendo del entendido que la manera en la que se investiga, procesa y castiga a las personas que cometen graves violaciones de derechos humanos, abusos que se pueden considerar crímenes internacionales, no es la adecuada ni es suficiente. Y si seguimos por el camino de la burocracia actual, no vamos a lograr justicia ni para un puñado de personas que han sido víctimas de estas atrocidades. Entonces, sin más preámbulo, tengo el enorme gusto de moderar la mesa en donde nos van a acompañar, y ya lo presentó Iván, Yael Simón, Jimena Medellín, Inazun, Jacobo Dayan y Ricardo Ortega. Cada una de estas personas invitadas, tendrán 10 minutos para introducir sus temas. Y después de estos primeros 10 minutos abriremos el micrófono para que todas y todos ustedes que quieran hacer uso de la palabra lo puedan hacer, sobre la base de que pueden hacer comentarios o pueden hacer preguntas. Les suplicaría nada más que sean breves al momento de tomar el micrófono para fomentar que más personas puedan platicar, porque entiendo que tenemos de aquí hasta las 6 de la tarde, un poquito más porque llegó tarde algunas personas a la actividad, pero podemos darnos unos minutitos más para compensar el tiempo. Y las preguntas se harían después de todas las intervenciones para que no nos vaya a jugar una trampa, ser muy generosos con las preguntas después de cada intervención. Entonces, sin más de mi parte, les agradezco nuevamente a las personas invitadas por haber aceptado estar aquí. Empezaríamos con unas palabras de Jacobo Dayan, de ahí seguiría Yael, luego seguiría Jimena, luego seguiría Iña y al final Ricardo Ortega cerraría la mesa. Jacobo, tienes la palabra. Gracias, buenas tardes a todas, todos. No me voy a acabar mis 10 minutos, me parece que lo más enriquecedor será el diálogo del final. Lo primero que diría es que me sorprende tremendamente, brutalmente la cantidad de gente que hay en el auditorio. O sea, yo pensé que íbamos a llegar, iba a haber 2 personas y 4 conectadas. Espero que no haya sido una muy eficaz metodología de acarreo, sino que haya un interés legítimo en el tema. Y bueno, en buena medida, como bien dice José, poner el dossier al centro para iniciar una discusión que ya vamos muy tarde para tener esta discusión. Desde círculos académicos, sobre todo desde círculos académicos muy especializados, esta discusión tiene ya un montón de años. Tantos, le preguntaba a Ina, el primer informe sólido que salió en México sobre la realidad mexicana, ya equiparándolo o colocando a la realidad mexicana bajo la óptica de los crímenes atroces, tiene 7 años, es decir, la discusión traía años atrás para llegar a esa primera publicación de 2016, me parece que fue ayer, pues 2016, una publicación iniciada por Ina, que se llamó Crímenes Atroces, sobre la realidad mexicana, particularmente los crímenes entonces perpetrados por los Zetas. Pero tenemos un déficit brutal de capacidades en el país y en el Estado para la comprensión de la realidad mexicana. Es decir, quien ha quedado a deber evidentemente ha sido la academia. Es decir, cuando iniciamos esta organización del Centro de Investigación de Crímenes Atroces, sin entrar a detalle ahora sobre la tipología de estos crímenes, hicimos una revisión de los programas de estudio en el país. La única universidad que tenía una materia formal, no parte de una clase o parte de una materia, en licenciaturas, era la Universidad Iberoamericana.
materia que hoy ya no existe, pero eso es otra discusión. Si no entendemos la magnitud del problema y seguimos pensando que la caja de herramientas de los derechos humanos y el sistema internacional de los derechos humanos alcanza para comprender y después para abordar la realidad mexicana, no estamos entendiendo la realidad mexicana. Y entonces este déficit tiene que ser llenado a partir de discusiones serias, porque incluso seguimos escuchando en medios y en espacios académicos la negativa a asumir que la realidad mexicana necesita ser abordada, no nada más bajo el parámetro conceptual y filosófico y jurídico, evidentemente, de los crímenes atroces o los crímenes internacionales, sino utilizar las herramientas propias para ello. Entonces, vemos reiteradamente en medios de comunicación, en espacios de opinión, en columnas, la repetición de fórmulas completamente y engranajes completamente ajenos a la realidad mexicana. También con Elena hablábamos antes de entrar, hace 6 años estábamos discutiendo esto con las y los candidatos a la presidencia de la República, y hoy parece que estamos peor que entonces. Entonces, la discusión sobre el tema de crímenes atroces, ¿cuál es el marco conceptual que aplica? Si hay o no crímenes de guerra en México, ¿qué instrumentos y herramientas se necesitan implementar para abordar una realidad de esa magnitud y no seguir hablando de casos aislados, manzanas podridas, resolvamos Ayotzinapa y ya después vamos viendo? Con eso no alcanza. No nada más para resolver el problema, ni siquiera para comprenderlo. Entonces, partiendo de ahí, tendría que ser una cascada que venga desde la discusión académica y técnica hacia los distintos espacios. Los foros de discusión, ahora que proliferan los diálogos por la paz de todo el mundo, ahora todo el mundo hace diálogos por la paz, que no está mal, no, está bien. La bronca es cuando uno entra al detalle y ve los diagnósticos, dices, bueno, seguimos en el diagnóstico de hace 10 años. ¿Sí? No hay manera de encontrar soluciones a problemas que sigan partiendo de que tenemos un problema de seguridad pública y de justicia cotidiana, cuando lo que tenemos es el horror y la barbarie en las calles de este país, que necesita herramientas y marcos conceptuales de este tipo. Pues yo terminaría diciendo eso. Ojalá hubiera un interés de este tamaño allá afuera para estos temas, y no seguir repitiendo una y otra vez violaciones a derechos humanos como si tuviéramos, o que la Corte Interamericana nos va a llegar a resolver los graves problemas que tenemos. Hasta ahí la dejaría. Muchas gracias, Jacobo. Sin más preámbulo, Yael. Bueno, muchas gracias, y bueno, es un honor estar en esta mesa con gente pues a la que respeto mucho y también estimo mucho. Yo quisiera nada más decir que mi formación, a diferencia de la gran mayoría aquí, no es el derecho. Entonces, yo estudié ciencia política. Y bueno, lo que traía preparado está formado por 3 apartados. Quizás en los primeros 10 minutos no me dé tiempo de abordar todo, pero la primera parte tiene que ver con la nota que publicamos un colega y amigo, Matthew Hone, y yo en Jurídica Ibero, acerca de la visita del Comité de Naciones Unidas en contra de la desaparición forzada. Quería, yo sé que hay estudiantes acá y quizás no están al tanto de esta visita y del informe, pues quería mencionarles algunos puntos y luego posteriormente señalar cuáles son algunas de las brechas que encontramos Matthew y yo. Y quisiera terminar, si no me da tiempo en esta intervención, pues más adelante, sobre un tema que me preocupa profundamente, que tiene que ver, creo, con lo que dijo Jacobo, que es la indiferencia de la sociedad. Entonces, espero ahí poder juntas y juntos explorar algunas pistas, quizás conceptuales, sobre esta gran carente, ¿no? en nuestro país. Entonces, bueno, el comité hizo su visita en noviembre del 2021 y sacó este informe varios meses después, y solo voy a mencionar algunos puntos que pues sí son muy dramáticos, me parece. El primero tiene que ver con la pluralización de víctimas, perpetradores en la comisión de la desaparición, bueno, llamada forzada, pero bueno, eso también lo podríamos discutir en México.
y señala el informe que se distingue de la desaparición del periodo llamado primer periodo previo, porque era una desaparición con víctimas principalmente, digamos, grupos sociales disidentes que eran reprimidos por el Estado. En este caso estamos hablando de múltiples actores, múltiples perpetradores, también distintos tipos de víctimas, diferentes tipos de mecanismos, motivaciones, etcétera. El segundo punto que destaca el informe es que, quienes desaparecen principalmente, de acuerdo a la información que se tiene, son hombres entre ciertas edades, más hombres jóvenes, pero también hay desaparición de mujeres, de niñas, niños, adolescentes, migrantes, indígenas y personas LGBTIQ+. En su informe señala también la preocupante ocurrencia de desapariciones en centros penitenciarios y también en centros de tratamiento de adicciones. Además, desaparecen personas defensoras de los derechos humanos, desaparecen periodistas, y el informe agrega, y también aludió a eso Jacobo, que un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, solamente entre el 2 y el 6%, fueron judicializados y solo se emitieron 36 sentencias en casos de desaparición a nivel nacional, y esto es, digamos que desde entonces para acá también las cifras han cambiado para, pues digamos, tremendamente preocupantes, ¿no? A ello suma la pasividad con mucha frecuencia de las instituciones judiciales, y esto contribuye también a la falta de confianza que tienen no solamente las víctimas, pero tenemos toda la ciudadanía en nuestras instituciones. Y bueno, el comité concluye sobre la impunidad, que no lo voy a leer, pero bueno, lo sabemos, es estructural, un rasgo estructural que reproduce y encubre estos crímenes. Ahora, un problema adicional que señala el informe es el de la crisis forense, solo por mencionar un dato, pero también es que estas cifras van cambiando con el tiempo. Hay más de 52,000 personas fallecidas sin identificar que se encuentran en fosas comunes, instalaciones de servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense, y esta cifra no incluye los cuerpos aún no localizados ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y las comisiones de búsqueda han recogido semanalmente en fosas clandestinas. Ahora, si bien, digamos, esto es tremendamente preocupante, también el comité reconoce algunos avances en el país, por ejemplo, estos avances normativos que han habido, institucionales y jurisprudenciales, y menciona una serie de leyes, entre otras, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, el registro, etcétera. Pero también señala que, bueno, el registro tiene cifras imprecisas porque hay datos, información incompleta, datos duplicados, en fin, no todas las fiscalías proveen de la información requerida, etcétera, etcétera. Ahora, es interesante que el comité en su informe destaca la empatía, utiliza esta palabra, de algunos servidores públicos que sí son comprometidos y responsables, y hace un llamado a que esto se generalice porque son esfuerzos, los llama clave. También el comité reconoce que se han realizado múltiples proyectos que provienen de la academia, de las ONGs, en colaboración con víctimas y también organizaciones internacionales, pero a la vez señala que no hay una coordinación adecuada. Ahora, algunas de las brechas que observamos nosotros entre los avances y las tareas pendientes son, por ejemplo, el informe sí alaba, digamos, la apertura del Estado mexicano al escrutinio internacional, pero a la vez se observa que hay una falta de voluntad política por parte de las autoridades. Señala la empatía y el compromiso de algunos funcionarios públicos, pero también sabemos que lo que caracteriza a la gran mayoría es, por decirlo menos, indiferencia. También habla de colusión, connivencia, aquiescencia, etc. También hay una brecha entre el marco normativo existente y su puesta en práctica, y entre la Política Nacional de Seguridad Pública y esta colusión que hay con la delincuencia, y entre el reconocimiento de las víctimas y sus familias y el acceso a la verdad, la justicia y la memoria. Ahora, para casi terminar, pues una brecha adicional me parece es lo que el informe refiere a posibles perpetradores, pero que se queda en una vaguedad o ambigüedad tremenda, y en cambio no hay un nombramiento de los verdaderos responsables, ¿no? Entonces, el gran ausente, como dice una de las mamás que busca a su hijo, siempre es el perpetrador. Y por último, y este tema a mí me interesa mucho y me preocupa, que es esta brecha que hay entre
la solidaridad de unos cuantos y la indiferencia de la mayoría. El informe solo alude a esto, no hace más que aludir. Por ejemplo, tiene por ahí uno que otro enunciado que dice que lo que se busca es construir, bueno, más bien avanza un discurso social que promueve la idea de que la desaparición de personas en México es un problema de todas y todos, de la sociedad en su conjunto y de toda la humanidad. Así lo dice explícitamente el informe. Hace un llamado urgente para que nos informemos más, para que la gente sepa qué hacer si enfrenta una desaparición. Y también resalta la importancia de incluir y fomentar, y esto en referencia a lo que decía Jacobo, explícitamente lo dicen las universidades, la enseñanza, investigación y divulgación de temas ligados a las desapariciones de personas desde las distintas disciplinas del conocimiento. Voy a dejar la otra parte para la conversación, pero tiene que ver con el tema de la solidaridad y la indiferencia, pero yo creo que para poder seguir lo dejo aquí y luego regreso a esa reflexión. Gracias. Muchas gracias, Yael. Tenías todavía 2 minutos y medio que nos regalaste, entonces ahora le doy la palabra a Jimena. Te conectas, no sé quién esté manipulando el Zoom. Ok, pues adelante, Jimena. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. Sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias a quienes convocan este evento. Una disculpa no poder estar presencialmente, pero estamos otra vez en encierro por COVID. Pero agradezco que existan ya estos medios para participar en un diálogo que me parece tan relevante. Como ya decían José, Jacobo, lo importante que es para México empezar o seguir dando pasos en una carrera que vamos muy atrasadas y atrasados, coincido, para poder entender de mejor forma la cruda y la tremenda realidad que enfrentamos en México y lo que creo que más allá de categorías podemos claramente definir que es una crisis humanitaria de dimensiones mayúsculas a la cual tenemos que poder responder de manera mucho más adecuada. Yo sí, desde una perspectiva más jurídica, me voy a centrar tal vez en 2 de los puntos que me parecen muy importantes que presenta el dossier y que el dossier nos llama o nos convoca a dialogar de forma más amplia. Uno primero es el mismo uso de la idea de crímenes atroces, ¿no? O sea, creo que esto es algo que por lo menos desde este punto de vista más jurídico debe de facilitar mucho una discusión más amplia porque en gran medida creo que el entrave también ha estado en de qué forma más técnica calificamos específicamente ciertas conductas o la realidad en su conjunto. Y eso, si bien por supuesto va a ser importante, pero puede ser importante tal vez en un punto más adelante, ¿no? En un punto en donde se estén formalizando o se estén ya encauzando procesos. Pero creo que en el momento en el que estamos, como dice Jacobo, con una deuda histórica con la sociedad y sobre todo con las víctimas directas e indirectas, creo que la idea de crímenes atroces nos ayuda a destrabar esta parte de la discusión más de detalle sobre una categoría u otra categoría, para al final de cuentas hacernos cargo que lo que tenemos enfrente es una realidad intolerable a la que debemos de empezar a responder y responder a través de todas las herramientas que podamos, desde sea el punto de vista jurídico, institucional o, como ya decía Yael también, desde el punto de vista social, incluido haciendo una convocatoria amplia a que la sociedad siga discutiendo y siga solidarizándose con las víctimas de estos crímenes atroces, ¿no? Entonces creo que no es menor y a mí me parece que facilita mucho una discusión en el momento en el que estamos o una reflexión en el momento que estamos, utilizar una categoría mucho más amplia y una categoría que refleja la gravedad, pero sin enredarnos en una discusión técnica que creo que ni siquiera, desafortunadamente, ni siquiera hemos llegado al punto de tener esa discusión muchísimo más técnica. Y lo otro que tiene que ver más con propiamente el trabajo que presenté en coautoría con Jorge Peniche para el dossier, tiene que ver con la otra parte que jurídicamente no vemos los crímenes y después tenemos que ver quiénes son las personas responsables. Y ahí parte de lo que intentábamos plantear en el artículo y que creo que es otra de las invitaciones
que se pueden hacer a cómo buscar entender la realidad, como dice Jacobo. Ojalá y ya estuviéramos en el punto en el que tuviéramos que responder y solucionar la realidad, pero coincido que todavía estamos en el punto de tener que entender la realidad. Y algo que nos cuestionábamos era si realmente esas categorías que tradicionalmente se han gestado en el derecho penal internacional son una base sólida y una base suficientemente, que responde suficientemente a la dinámica de la violencia en nuestro país, ¿no? A la dinámica de los actores de violencia. Y en ese análisis intentamos recuperar y hacernos cargo de visiones cada vez más críticas que han surgido desde lo que nosotros, y no nada más nosotros, sino parte de teoría crítica del derecho, ha llamado la periferia, en donde no necesariamente la forma y la dinámica de los actores de violencia es igual o se asemeja a la forma en la que se ha vivido la dinámica de violencia desde los países o en los países en donde se han gestado estas categorías, ¿no? Entonces, parte de lo que decimos es, bueno, tenemos muchas categorías en derecho penal internacional que nos ayudan o han facilitado mucho, o se han concebido para lograr llegar a estas personas detrás del poder, a esta mano que realmente está controlando los crímenes, aunque no sean los actores directos, ¿no? Eso es parte de todo el debate que se ha hecho durante décadas en el derecho penal internacional para tratar de llegar a los máximos, a lo que conocemos o identificamos como los máximos responsables, pero eso muchas veces está concebido en dos elementos que nos parecen fundamentales. Uno es en esquemas de violencia mucho más estructurados, institucionales, digamos. Ahorita me refiero un poquitito más a eso, y desde una visión liberal del derecho penal, ¿no? O sea, nos tenemos que hacer cargo de dónde viene, cuál es la tradición que está en donde se están gestando este tipo de categorías, que, como dice Jacobo, parte de la apuesta o de lo que tenemos que cuestionar es hasta dónde las podemos utilizar. Y en esa primera parte, por ejemplo, en donde las estructuras de violencia tienen formas más institucionalizadas, por ejemplo, destacamos parte del pensamiento del propio Klaus Roxin, uno de los autores de una de las teorías más importantes de imputación utilizadas tanto a nivel internacional como a nivel comparado, en donde lo que dice es, para que realmente probemos que haya una estructura a través de la cual se está operando el poder, las relaciones no deben de depender de los vínculos interpersonales, sino más bien deben de ser relaciones que excedan, ¿no? Que vayan más allá de esas relaciones interpersonales. Y cuando todo eso lo contrastamos con parte de los estudios que se han hecho, y por eso agradezco muchísimo también la gentileza de Jorge Peniche y de JTMX para trabajar juntos, una base de datos que ellos tienen muy importante de análisis muy pormenorizado de eventos de violencia en Nayarit, que Nayarit es de estos espacios que ha pasado desapercibido, aunque creo que es un espacio que deberíamos estar poniendo mucha más atención. Una de las cosas que se destaca es precisamente esas relaciones interpersonales, ¿no? Cómo los juegos de relaciones interpersonales en una cultura como la nuestra juegan enormemente para organizar y para amalgamar las estructuras de poder y generar esas redes de violencia en las que están inmersa la realidad. Y luego, como no necesariamente el análisis desagregado de los eventos de violencia te dan un patrón que tal vez pueda caer directamente en lo que ya decía, las categorías muy tradicionales o como normalmente se han concebido de crímenes de guerra. Eso nos mandó a una pero crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, etcétera. Eso nos mandó a una paradoja tremenda, y perdón que lo esté tratando de hacer tan rápido, pero quiero apegarme a los 10 minutos. Nos mandó una paradoja tremenda de, bueno, ¿qué hacemos, no? O sea, tampoco queremos decir que todo lo que se ha generado en la tradición de derecho penal internacional no sirve, o que queremos mandar el derecho penal liberal o la impronta liberal en el derecho penal a la basura y que ya no nos interesa el principio de culpabilidad, pero sí más bien en donde, hasta donde llegamos, por lo menos en la reflexión, es tal vez el punto que creo que era parte de lo que decía Jacobo al inicio. Hay que ver de manera mucho más integral, holística, armónica, las formas en las que se responden, ¿no? O sea, nuestra conclusión es apuntalar o apostar prioritariamente o únicamente a una vía de derecho penal que tiene todos estos condicionamientos, que muchas veces puede quedarse corta o puede no empatar claramente en nuestros propios contextos culturales, sociales,
en la forma en la que se relacionan los actores, en la dinámica en la que se está viviendo los procesos de violencia hoy en día, que no son los mismos que hace 40 o 50 años, a pesar de tener ciertos puntos en común que reconozco, nos lleva, reitero, a pensar en la importancia o a reforzar la importancia de pensar en múltiples mecanismos que trabajen o que operen de forma articulada para realmente dar una respuesta mucho más integral, reconociendo los límites que impone la lógica de cada uno de los mecanismos, incluido el propio derecho penal y las responsabilidades individuales vía el derecho penal. Que creo que es un poco más la experiencia que está tratando de impulsar Colombia. No digo que copiemos a Colombia, pero creo que tenemos que pensar de forma mucho más creativa. Y ahí lo dejaría, José, en esta primera intervención. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Ojalá que después tengas oportunidad de darnos ideas de cómo podría ser más creativa esa aproximación que mencionas. Ina, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias por estar aquí y escucharnos. Es una conversación que sí empezó no en 2016, empezó en 2013 en México, un poco antes o con meses antes de Ayotzinapa. Y la idea era en aquel momento que se podría demostrar que hay una base razonable para pensar que en México se cometieron crímenes de lesa humanidad o crímenes atroces, porque tenemos un debate aquí en qué medida podemos hablar de crímenes de guerra en el contexto de un conflicto interno, ¿no? Pero bueno, esto se movió en un momento 2 o 3 años más tarde en una conversación, y esto es mi punto de partida, en una conversación sobre las motivaciones de los crímenes que se están cometiendo en México, ¿no? La pregunta era qué está detrás de estos crímenes, porque estos crímenes no se comiten fuera de una lógica política o económica o del crimen organizado, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿qué relación hay entre los crímenes cometidos y las necesidades políticas o las necesidades económicas de varias regiones o de varios actores, ¿no? Si hay una relación con la gran corrupción, ¿no? Entonces hemos publicado un estudio que se llama Corrupción que Mata, y esta era exactamente la relación entre la corrupción y la perpetración de crímenes atroces, con un estudio de caso, ¿no? Intentando entender por qué pasó lo que pasó en Allende o en la prisión de Piedras Negras en Coahuila en el periodo 2008-2009. Bueno, y cuando estaban pensando en qué vamos a abordar hoy, para mí, no, la tesis de Naomi Rotariaza, con que empieza la revista, y que es la necesidad de mirar los crímenes atroces y la perpetración de crímenes atroces a través de o por medio de la gran corrupción. Me parece que es el nudo, ¿no?, del entendimiento de lo que pasa en nuestros países, ¿no? No solo en México, pero también en América Central y en otras partes del mundo, ¿no? Ahora bien, desde SICA, ¿no? Estamos
explorando las posibilidades de persecución de estos crímenes atroces y pensando en qué necesidades adicionales hay en la sociedad civil, en la academia, en las autoridades, para poder llegar, por un lado, de investigar y perseguir este tipo de delitos, y por otro lado, hacer la relación con la corrupción. En este momento, en México, parece que hay una gran distancia, ¿no? Parece que son dos fenómenos totalmente diferentes, ¿no? Que no hay ninguna relación entre los masacres y las necesidades, por ejemplo, de liberar territorios para la minería o para la ruta de drogas o para obtener licencias, o no hay ninguna relación entre los masacres y la utilización del sistema penitenciario como base de operaciones, decimos, para el crimen organizado, y todas las ingenierías normativas para la privatización del sistema penitenciario. Entonces, hay unos retos extraordinarios para la persecución de delitos, y así en el marco que define Naomi, que se necesita empezar a desmenuzar, ¿no? Para poder resolver cualquier problema es necesario primero desmenuzar varios componentes para decomplejizar todo el asunto. Entonces, aquí, ¿no? Nosotros estamos viendo 5 elementos. Primero, sistemas de inteligencias, ¿no? No se pueden perseguir crímenes atroces, no se puede perseguir gran corrupción y tampoco la relación entre ellos sin un buen sistema de inteligencia. Y en México no hay la articulación necesaria del sistema de inteligencia para servir este objetivo. Hay una articulación y hay mucha inteligencia en México, pero para otros objetivos. Si quieren, entramos en esta conversación, ¿no? La segunda es el desarrollo de la capacidad analítica, ¿no? La capacidad analítica de la autoridad está muy limitada. Muy limitada. ¿Y por qué está limitada? Porque estamos en un escenario donde la justicia penal ha actuado, ¿no? Con caso a caso, con detenciones en flagrancias, en base de confesiones, ¿no? De prueba obtenida a través de confesiones obtenidas a través de tortura. Sin ningún intento, ¿no? de analizar fenómenos criminales complejos o ir más allá hacia las estructuras criminales, no digo, ¿no? Hasta las cosas más sofisticadas que son requerimientos del derecho penal internacional, pero ni siquiera, ¿no? Investigaciones que podrían analizar, por ejemplo, los mercados ilícitos, ¿no? Los fenómenos complejos con mercados ilícitos. Bueno, entonces este es segundo. El tercer elemento es el enfoque de macrocriminalidad en las investigaciones de la academia y la necesidad de promover investigaciones académicas que son de directa utilidad para la persecución del delito, ¿no? Y hay un gran debate aquí en qué medida, ¿no? Lo hacemos por el amor del arte o lo hacemos con un objetivo
bien definido, pero desde SICA nosotros creemos que sí podemos al menos abrir este debate. Y finalmente hay dos nuevos conceptos. Uno que es la corresponsabilidad ciudadana en la investigación, ¿no? Ahorita bien, esto se puede entender primero una corresponsabilidad con las fiscalías para investigación de estos crímenes, y ahora vamos a ver si se trata de una corresponsabilidad de las otras instituciones del sistema de justicia, pero también de la iniciativa privada, de la sociedad civil y de la academia. Y la otra es un concepto que se desarrolla ahorita y se desarrolló con Myanmar y con Siria, y ahora tiene mucho, ¿cómo se dice? Mucho impulso con lo que pasa en Ucrania, que es el concepto de investigación penal privada, ¿no? Es una forma de investigación que nosotros estamos como aplicando en práctica, y que creo yo que puede contribuir en cierta medida a este debate. Entonces, 5, me he hecho los 5. Falta uno. No, entonces yo voy a parar aquí y podemos continuar esta conversación. Gracias, Ina. Pues tenemos 3 temas pendientes que nuestros panelistas ofrecieron desarrollar, el de Yael, el de Jimena y el de Ina, y Jacobo. Entonces, si no hay preguntas, tenemos con qué seguir. Tienes la palabra, Ricardo. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que me da muchísimo gusto estar con ustedes esta tarde, y la verdad es un verdadero privilegio compartir la mesa con pues personas que tienen una enorme trayectoria y especialización en el ámbito del derecho penal internacional, de los entornos de impunidad, de, como lo dice el título del dossier, esta exploración por la categoría de los llamados crímenes atroces. Y quiero decirles que desde esa perspectiva, pues es verdaderamente un privilegio siempre escucharles, sobre todo porque creo que además se genera un debate muy interesante y que pues nos invita siempre a cuestionar pues buena parte de las cosas que damos por sentadas muchas veces desde la academia. Y desde ahí es desde donde quisiera hacer una breve reflexión. La verdad es que cuando, creo que ya tiene dos años quizá, que tuvimos una conversación, José, Jacobo, yo hace ya creo que 2 años, y un poco ponían sobre la mesa la agenda de este Centro de Investigaciones sobre Crímenes Atroces. Pues la verdad es que ellos tenían, y junto con Ina, que entiendo han estado trabajando de manera conjunta, pues la verdad es que pusieron sobre la mesa una serie de elementos que estaban explorando y trabajando. Y uno de esos elementos que ellos pusieron sobre la mesa era la importancia de reflexionar sobre el tema de crímenes atroces. Yo pienso, y ahí José decía una cosa muy importante sobre qué tanto la academia, frente a la complejidad y gravedad que enfrentamos el día de hoy en este país, qué tanto la academia ha estado a la altura de las circunstancias, qué tanto hemos contribuido realmente a abrir espacios de solución a todo lo que está pasando. Pues la verdad es que creo que, y me quedo con este ejercicio que lo hago también desde una perspectiva autocrítica, creo que la academia nos hemos quedado muy cortos en los procesos de reflexión. De ahí que creo que el dossier, es decir, esta idea incluso impulsada desde la revista jurídica Ibero, de empezar a pensar en ciertos números, en una revista de investigación, pensar en ciertos números que coloquen una agenda específica sobre temas que importan a la sociedad, pues nos pareció una gran oportunidad
y qué mejor que empezar con este número sobre crímenes atroces. Yo un poco creo que este dossier nos es retador en más de un sentido. Primero, porque busca, creo yo, ya lo han puesto sobre la mesa quienes me han precedido, busca de alguna manera incorporar algo que sí nos toca a las universidades, que es producir conocimiento. Pero producir conocimiento que realmente sea útil para resolver la complejidad que enfrenta la sociedad y en particular este país. Creo que hay que también decirlo, creo que desde los espacios académicos, luego caemos a veces en zonas de confort, en donde de pronto es más fácil apostarle a procesos de investigación que tengan menos aplicación en la realidad, pero que puedan ser más fácilmente analizados. Y yo pienso que una cosa que tiene este dossier es que plantea una serie de preguntas que nos invitan a cuestionar qué tanto con los aparatos conceptuales y analíticos, ya lo decía por ahí también Jimena, qué tanto con los aparatos conceptuales y analíticos que tenemos realmente podemos hacer frente a las condiciones tan graves que estamos experimentando. De tal manera que creo que también lo que genera este dossier, que espero que puedan ustedes acercarse y revisar, es una serie de provocaciones en el mejor de los sentidos. Es decir, provocaciones a cuestionar diferentes conceptos que cotidianamente estamos enseñando en las aulas. Pongo simplemente algunos ejemplos. De pronto, y esto sobre todo también entendiendo que en el auditorio hay estudiantes, y creo que es importante un poco tener este espacio de conexión y reflexión. De pronto, pues si bien en los cursos de Derecho Penal suele enseñarse la teoría, ya lo decía Jimena, ¿no? Este enfoque liberal de la responsabilidad penal desde una lógica individual, en donde pues la regla es muy sencilla, ¿no? Quien comete un delito, quien comete un robo, quien comete un homicidio, pues debe ser investigado, perseguido y sancionado. Y desde ahí la gran pregunta que creo que hace la revista es, ¿qué tanto estas categorías tradicionales realmente nos van a permitir como sociedad salir del atolladero? O sea, ¿qué tanto si seguimos pensando que el derecho y las estructuras legales como las conocemos van a poder resolver los problemas que enfrentamos, es realmente una opción adecuada? Me parece que lo que hace el dossier es poner sobre la mesa pues una serie de reflexiones que cuestionan los enfoques tradicionales y las miradas convencionales con las que solemos pensar los asuntos. Ya decía por ahí Jimena, creo que en el artículo que ella escribe junto con Jorge Peniche, hay una reflexión muy interesante, un cuestionamiento, me parece, que esquemas tradicionales de la responsabilidad penal y que tanto desde ahí es posible, ¿no?, enfrentar la gravedad de las cosas que estamos viviendo. Yo no sé, y esto también lo problematizo a la mesa con quienes sí saben del tema, que son nuestros colegas, ¿qué tanto la categoría crímenes atroces realmente es una categoría abarcativa y que realmente nos permite, ¿no?, construir una ruta distinta? O sea, entiendo la reflexión que hacía Aina hace un momento sobre y Jimena, la importancia de impulsar una mirada estructural, entender que lo que estamos viviendo como país son problemáticas estructurales, es decir, en donde las instituciones que tienen que investigar no saben y no pueden investigar, ¿no? Los niveles de impunidad, los niveles de soluciones basadas en sentencias condenatorias de la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales son prácticamente inexistentes. ¿Hasta dónde realmente existen las condiciones y fortaleza de las instituciones para, por ejemplo, combatir casos de corrupción? ¿Hasta dónde las comisiones de derechos humanos son capaces de documentar las violaciones a derechos humanos? ¿Hasta dónde realmente desde estas categorías ordinarias que se establecen en el derecho realmente podemos enfrentar de manera adecuada lo que vivimos? Pues me parece que son preguntas que están cuestionadas justo en la publicación. De ahí que creo que la invitación que nos hace la revista es a un poco entender que dos cosas. La primera es que la investigación puede ser central para ir transformando los debates, para salir de los moldes tradicionales con los que se miran los problemas que enfrenta la sociedad y entonces poder pensar desde un lugar diferente.
Pensar, por ejemplo, ya no desde la lógica individual de que quien cometió un delito, sino entender que muchos de estos crímenes, muchas de las graves violaciones a derechos humanos, muchos de los crímenes atroces que suceden en nuestra sociedad deben ser perseguidos desde otro lugar, con otro tipo de categorías, desde otro tipo de espacios, pues me parece que resulta fundamental. Yo creo que nos faltan categorías analíticas. Es decir, creo que una de las cosas que revela el dossier es nos faltan categorías para pensar e imaginar soluciones. Y creo que lo que hace de manera muy interesante este número es poner sobre la mesa algunos temas que creo que son de la mayor importancia. Cuando pensamos, por ejemplo, que en contextos de macrocriminalidad es relevante pensar en las cadenas de mando en donde hay participación de superiores jerárquicos y cuál debe ser la política del Estado frente a la situación de superiores jerárquicos, cuál tendría que ser la decisión del Estado en términos de combate a la impunidad, es decir, cómo remover las ausencias notorias en capacidades de investigación con los que actualmente cuentan las policías y las fiscalías en México. Es decir, me parece que hay un conjunto de elementos que los artículos que se ponen sobre la mesa analiza. Hay un artículo, por ejemplo, de Isabel Montoya, en donde ella cuestiona o pone sobre la mesa el concepto de conflicto armado interno. Y hay una discusión muy importante en México sobre si lo que estamos viviendo adquiere o no la categoría de conflicto armado. Creo yo que sería interesante pensar si desde ahí podemos ofrecer soluciones distintas a el combate a la situación que estamos viviendo. Entonces, me parece que este conjunto de elementos nos ayudan un poco a problematizar y a poner sobre la mesa que pues, nos faltan categorías analíticas. Yo no sé si frente al estado de disfunción crónica que enfrentan las instituciones del Estado, en donde proliferan múltiples tipos de violencias, realmente es posible salir de esto con los elementos que actualmente tenemos y ofrecemos desde el derecho. En mi caso particular, créanme que de pronto me cuesta trabajo hacer una lectura del texto de crímenes atroces. Mis líneas de investigación se construyen desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y es profundamente retador el poder establecer puntos de conexión en donde sea posible articular el saber y el conocimiento desde estas dos perspectivas. Yo simplemente, porque ya me están tocando la campana, quisiera ir concluyendo diciendo dos cosas, ¿no? Creo yo que el dossier ofrece un diálogo muy interesante sobre una multiplicidad de temáticas. Creo que hay una serie de conceptos interesantes que podemos estar o no de acuerdo con ellos, pero que sin duda ofrecen una serie de elementos y categorías que nos ayudan a problematizar desde un lugar distinto las alternativas de solución que requerimos como sociedad. Y en tercer lugar, creo que una cuestión que no está planteada de forma explícita, pero que es un reflejo del contenido de los artículos, tenemos miradas no solamente desde el derecho, sino desde una diversidad de disciplinas, pues que nos recuerdan que salir de esta complejidad pues no va a ser posible simplemente utilizando herramientas del derecho o de alguna disciplina en lo particular, ¿no? El carácter interdisciplinario creo que es otro de los elementos que están sobre la mesa en los artículos y las miradas que discuten, se complementan y nos ayudan a impulsar una discusión sobre el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron estas presentaciones. Abriríamos el micrófono para comentarios, preguntas del público. ¿Quién quiere aventar la primera piedra? Perfecto. Gracias. En este último debate, en el sentido de que faltan categorías de análisis y también la cuestión de indagar acerca del papel del Estado cuando se retrae o cuando se contrae, cuando se expande y cuando no. Pienso también si no
también nos hace falta salirnos un poco de ahí. Es decir, ¿qué pasa con las élites económicas, ¿no? ¿Qué pasa con las élites políticas también que no están dentro del Estado, pero que también son agentes que participan? Entonces, creo que el debate está bien situarlo en el papel del Estado en cuanto a sus acciones y omisiones, pero creo que también es necesario abrirlo a otras esferas. Hablando, por ejemplo, en los marcos de guerra o en los marcos de excepción, siempre es útil preguntarnos cómo intervienen, insisto, las élites o a lo mejor otros actores, otros agentes sociales que también tienen poder y que también intervienen en situar las agendas políticas. Entonces, mi comentario va por ahí. O sea, sí hablar del Estado en cuanto a su contracción y retracción, pero también salirnos a veces un poco o meter otros actores. Siento. Y también si pudieran como hablar un poco más de perdón, porque ya no veo nada, de este concepto de macrocriminalidad, si pudieran hablar un poco más, por favor. Sí, claro, vamos a recibir varias preguntas y comentarios y luego le daría la palabra por 5 minutos a cada uno de los ponentes para que puedan reaccionar a la que consideren pertinente. Y a mí me gustaría tomar 5 minutos también para hacer algún comentario al final. Ya. Buenas tardes, soy Camila Solís y tengo una duda bastante precisa para Inasun. Cuando hablábamos de los sistemas de inteligencia y de que no están articulados, especializados en México, ¿cuáles serían las implicaciones de entonces construir un sistema de inteligencia especializado en los, bueno, aunque esté en debate el término, en los crímenes de lesa humanidad o atroces en México? O sea, ¿cuáles serían las implicaciones políticas de construir estos sistemas? Muchísimas gracias. Por aquí vi otras manos que ya no las veo arriba. ¿Quién se lleva la tercera oportunidad? La tercera oportunidad. Yo tengo una sola pregunta. ¿Podemos considerar que esto ya sea una guerra de guerrillas? Que lo que estamos viviendo ya es una especie de sobrepasó el poder del Estado, se unió al poder del Estado, ¿o cómo lo podemos considerar? Muchas gracias. Cuarta pregunta. Yo puedo al final responder. Si nadie responde esta, yo la puedo responder. Por favor. Hola, yo soy Andrea y justo tomé con Jacobo la clase de genocidios y crímenes contra la humanidad y yo creo que, o sea, mi pregunta va más dirigida a, yo creo que muchos somos jóvenes muy interesados en estos temas y nos gustaría, o sea, cómo empezar el cambio, cuál podría ser un granito de arena que podemos hacer para que cambien las cosas y más como universitarios y que tengamos derecho. Muchas gracias. Hola, bueno, yo llegué un poquito tarde, pero ya conozco un poco de qué va, bueno, este dossier de Jurídica Ibero. Bueno, yo les quiero preguntar, no sé si se tocó el tema, pero a mí me da mucha curiosidad ver ahorita el contexto de El Salvador y Bukele y su estrategia de contra las pandillas pues sí, de Salvador, que se han extendido en toda Latinoamérica, y que claro que ha habido muchos pronunciamientos de la academia, de Naciones Unidas, sobre todas las violaciones a derechos humanos que están ocurriendo en Salvador, pero está funcionando, ¿no? El Faro, ahí, un periódico de El Salvador, sacaba un artículo muy interesante de cómo las pandillas ya están desarticuladas y de cómo ciertas familias, por lo menos las que no tienen detenidos y torturados, están muy contentas con Bukele, ¿no? Tienen niveles de aprobación muy altas. Y sí, por lo menos los pandilleros, algunos que han entrevistado, que están en lo oculto, dicen, pues sí, ¿no? Ya estamos desarticulados, ahorita no tenemos poder. Entonces, o sea, frente a un escenario como el de Bukele y que vemos
que también otros líderes en otros países del mundo quieren seguir esa estrategia para combatir la macrocriminalidad. ¿Cuál es su postura? ¿No? Estamos en una crisis en donde nuestros estándares de derechos humanos de no tortura, no detención arbitraria están en crisis. Ya tendríamos que reducirlo, tendríamos que entrar, creo que decían aquí, un estado de excepción, un estado de excepción respetuoso de derechos humanos. No sé cuál, esa es mi, si es que eso existe, ¿no? Bueno, esa es mi pregunta, ¿no? Tendríamos que entrar en, o sea, si es que existe, ¿no? Poner en práctica nuestro artículo 29 constitucional. Y ya, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Allá atrás hay otra pregunta. Gracias. Bueno, la pregunta a alguien que está en Zoom. ¿Qué herramientas o elementos tienen los estados que se enfrentan a estos escenarios de conflicto interno armado y violaciones graves de derechos humanos, pero les cruza la corrupción, o sea, la falta de Estado de Derecho y capacidad institucional para poder combatir todos estos problemas? O sea, ¿qué respuestas pueden tener para que su mecanismo de justicia transicional no falle? Y ya. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bueno, cerramos esta primera ronda. No, bueno, por favor, no, adelante, adelante. Y después de usted cerramos esta primera ronda. Damos una oportunidad de 5 minutos y después reabrimos el micrófono para mayores intervenciones. Hola, yo soy Emilio, estudio Relaciones Internacionales. También tuve el honor de cursar Crímenes de lesa humanidad y genocidio con Jacobo. Mi pregunta va más hacia el contexto político y social del país. A mí me interesa, sobre todo ustedes son expertas y expertos, ¿qué expectativas tienen realmente sobre todo estamos tomando en cuenta que estamos en un periodo, bueno, preelectoral, pero pues ya medio electoral, de los posibles nuevos gobernantes del país, ¿no? Porque había muchas expectativas de este gobierno, claramente que no se cumplieron, en particular por las comisiones de la verdad, que pues un gobierno no puede hacer una comisión de la verdad, ¿no? Empezando desde ahí. Pero, ¿qué expectativas tienen o cuáles ustedes creen que son los pasos a seguir desde la sociedad civil, desde la academia, sobre todo para plantear frente a lo que es triste, pero es la realidad, que sin voluntad política de las autoridades y de los funcionarios públicos, pues es difícil incidir? Entonces, no sé ustedes qué panorama tienen, qué expectativas, qué propuestas, etcétera. Gracias. Estupenda pregunta para cerrar esta primera ronda de preguntas y comentarios. Le pediría a los ponentes y a las ponentes que por favor no traten de responder todas, que se concentren en las que crean que tienen, que les dan la gana responder, y si no hubiera alguna que respondamos al final de esta ronda, vemos cómo la atendemos para que no quede sin respuesta. Entonces empezamos con el mismo orden, Jacobo. Sí, muy rápido, tratando de responder a la pregunta sobre macrocriminalidad y qué hacer. Las redes de macrocriminalidad se entienden como redes. Nosotros, cuando hablamos de violencia en México, tenemos una visión muy reduccionista de la violencia. El crimen organizado, particularmente el narcotráfico, genera la violencia que hay en el país. Esa es una visión casi de caricatura de las violencias que vivimos en el país, por enlistar las desapariciones, ejecuciones, tortura, trata con fines de explotación sexual, trata con fines de esclavitud, reclutamiento forzado de menores, cobro de piso, extorsión, desplazamiento forzado, despojo de tierra y territorio. Es decir, vivimos violencias muy diversas. Pero hay algo en que sí son comunes las violencias. Todas las violencias, esas grandes violencias, porque allá abajo hay otras violencias, la violencia feminicida, entonces es una violencia que está allá abajo, ¿sí? Socializada, pero no es una violencia de grupos macrocriminales, entendido esto como redes articuladas entre grupos criminales no estatales, redes criminales estatales y agentes del Estado y redes económicas. Es decir, estas tres redes se juntan en lo que se entiende como la macrocriminalidad, que genera estas grandes violencias que son las que vivimos en nuestro país. Todas las violencias que se viven en México tienen eso en común, es la articulación de agentes del Estado. No estamos ante una realidad en que el Estado quiere pero no puede, quiere pero no le alcanza.
porque parece que el reporte cuando vienen los de Naciones Unidas, perdón por los internacionalistas, parece un informe de Boy Scouts. O sea, tendrían que echarle ganas, a ver si juntan un poco más de empatía, peguen pósters. O sea, es ridículo. O sea, uno lee el diagnóstico del Comité contra la Desaparición Forzada y luego ve las conclusiones y hay una disonancia cognitiva en Naciones Unidas, partiendo de que no quieren nombrar lo que se tiene que nombrar. Particularmente, ustedes se imaginan que el Comité de Desapariciones Forzadas fuera a visitar Rusia y dijera, nos encontramos con funcionarios que tienen buena voluntad, pero por favor, en el momento en que se está ante un Estado criminal, se está ante un Estado criminal. No porque Alejandro Encinas les caiga bien, entonces tienen que decir esta sarta de idioteces, ¿sí? Porque es molesto lo que vienen a hacer el comité y lo repiten una y otra porque no hay voluntad política. Eso es lo que te dicen en corto. No hay suficiente poder político como para nombrar las cosas como son. Entonces, acaban en estas idioteces, estas recomendaciones. Y ahora acaban de volver a venir y acabarán con recomendaciones iguales. Entonces, lo que tenemos son violencias, donde actores criminales articulados con agentes del Estado, es decir, el Estado es parte de los grupos criminales, no es un agente aislado que intenta contener, es parte del crimen, ¿sí? Y de estas redes económicas de protección política, ya lo decía también una investigación importante que había hecho Alejandro Anaya, ahora vicerrector de la universidad. La impunidad en México es una impunidad activa, es decir, no es una impunidad que el Estado es incapaz de generar justicia, sino es parte activa de la Procuración de Justicia, garantizar la impunidad porque estas redes lo requieren. Entonces, lo que está es la articulación de estos grupos para el control de mercados lícitos e ilícitos. Ejemplos rápidos. Cada vez es más evidente y todo el mundo creo que ya lo conoce en ciertas regiones del país, el control del precio del limón, del aguacate, de las tortillas, del frijol y hasta de los gansitos está controlado por grupos criminales y agentes del Estado, articulados entre sí. Y tenemos mercados ilegales, evidentemente, el narcotráfico, la tala, la explotación de gasolina, la trata de personas, todo en grupos criminales articulados. Entonces no estamos en un asunto de guerras, de guerrillas ni nada, es el Estado y el crimen organizado actuando en conjunto para controlar mercados y territorios lícitos e ilícitos. Ante eso, ¿qué hacer? Esa sería la pregunta. El marco tradicional no alcanza. Los marcos creados incluso bajo la lógica de que el Estado intenta pero no puede, tampoco alcanza, pero es lo único que tenemos. Es decir, lo creado bajo la lógica de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio, y Jimena y Jorge lo problematizan bien en su texto, no alcanza para entender la macrocriminalidad mexicana, pero es lo más cercano que tenemos a ella. Entonces, a partir de ahí habría que construir, y la pregunta es si nos podemos dar el lujo de no discutirlo. Nos podemos dar el lujo de atravesar una carrera universitaria y estudiar psicología, pedagogía, artes visuales o derecho, y no saber dónde carajo vivimos. ¿Sí? Uno puede graduarse en este país, de la carrera que sea, y salir sin saber lo que está pasando en la esquina de su casa. Y basta salir a otras ciudades, porque aquí parece que vivimos en una burbuja. Váyanse a Michoacán, a Guerrero, a Tamaulipas, a Nayarit, a Colima, y hay otra realidad, donde el crimen y el Estado no tienen una barrera. No hay una clara frontera entre ellos dos. Entonces, partiendo de ello, no tendríamos que tratar de construir con el Estado, habría que tratar de construir a pesar del Estado. ¿Hay voluntad política para cambiar? Yo no conozco político alguno hoy en día en México dispuesto a perder el control político de la verdad y la justicia. Gracias, Jacobo. Bueno, pues entonces, siguiendo tu sugerencia, tomo tu pregunta sobre qué podemos hacer, ¿no? Eso preguntabas. Bueno, de entrada, creo que el que Jacobo, Mariana, hayan impartido este curso en la Ibero, pues dejó semillitas, de ahí la inquietud de estar hoy acá y de hacerte esa pregunta. Entonces, lo quisiera conectar con lo que me faltó decir, porque creo que, y bueno, dejo la parte de derecho a quienes son expertos aquí y expertas, pero creo que nos hace falta estudiar más y entender más por qué y cómo nos movilizamos frente a la injusticia, por qué y cómo no lo hacemos. Y no sé si está relacionado con lo que preguntaba Gaby sobre estos actores que no necesariamente son el Estado,
pero pues lo que pasa es que decir ciudadanía suena como muy amorfo y vago, pero yo pues pensando mucho en por qué sí nos movilizamos frente a ciertas causas y no frente a otras, y también muy consciente de que la literatura sobre, por ejemplo, movimientos sociales y estas movilizaciones de las familias, por ejemplo, como parte de estos movimientos llamados así movimientos sociales, eso también podría discutirse, se enfoca mucho más en la expansión de las oportunidades políticas y mucho menos en lo social. O sea, yo sí creo que ahí hay un vacío por analizar y que preguntarnos qué puedo hacer antes de preguntarme eso, o sea, me daría un paso para atrás y trataría de analizar por qué la solidaridad, por qué la indiferencia y por qué todas esas zonas grises también que están ahí presentes. Entonces, bueno, no me da tiempo de ahondar, pero sí me puse a revisar literatura que siempre los estudios de genocidios creo que nos dan pistas sobre estos temas. Y, por ejemplo, un artículo que revisé hablaba de cómo los lazos, los vínculos preexistentes pueden llevar a que incluso alguien que es parte de un grupo perpetrador cause daño, pero omita hacerle daño a alguien más, ¿no? Porque tampoco estas categorías son rígidas, son fluidas y nuestras conductas también así lo son. Pero esa postura argumentativa, digamos, parte de un mínimo, ¿no? Que es un lazo preexistente y muchas veces no tenemos esos vínculos con la gente que sufre, ¿no? Entonces, no sé si alcanza la explicación. Luego, otra explicación, por ejemplo, hablaba de cómo tienes personas que tienen una cognición, una forma de ver el mundo que es incluyente y de tal manera que ven en el sufrimiento del otro su propio sufrimiento, ¿no? Y esa gente es la que está más como inclinada a rescatar, por ejemplo, y a incurrir en un riesgo, incluso propio, para ayudar al prójimo, ¿no? Pero bueno, esto tampoco alcanza porque dices, bueno, ¿y de dónde proviene esa cognición? O sea, porque hay gente que la tiene y quizás la vasta mayoría no la tiene. Entonces, bueno, lo que te quería decir es que hay que hacer ese ejercicio analítico, ¿no? Para poder entender a la sociedad y poder entendernos incluso a nosotros mismos y tratar de encontrar explicaciones también rigurosas, ¿no? Y no nada más, no sé, no nada más insights que salgan del alma, ¿no? Sino pensarlo seriamente. Pues bueno, no te respondí, pero creo que habría que hacer ese ejercicio analítico también. Gracias. Muchas gracias. Jimena, te toca, si puedes. Gracias. Pues sí, retomo tal vez parte de lo que planteaba Ricardo y las preguntas con lo que ya contestaba Jacobo. Creo que una de las cosas importantes que destacar es que esa falta o insatisfacción que dan cada vez más las categorías tiene que ver con la complejidad misma de lo que ya describía Jacobo de las violencias que se viven en México, ¿no? Pensar en un escenario de violencia, calificar de forma mucho más general todo lo que sucede en las múltiples regiones, incluso dentro de una misma región, en los múltiples niveles, incluso yo diría dentro del propio Estado, hay múltiples dinámicas de relacionamiento con los actores, ¿no? O sea, como que tendemos a verlo de manera muy plana, porque a veces a eso nos llevan las categorías. Y eso es parte de la crítica que hacíamos, ¿no? O sea, las categorías quieren pensar de forma muy simplista y muy organizada, en parte porque se gestaron en escenarios en los que había un poco más, no le quiero llamar simplicidad, porque no creo que nunca una violencia sea simple o sea sencilla, pero que esa complejidad de las dinámicas actuales nos reta a llevar a pensar dentro de categorías distintas, ¿no? Entonces, es difícil decir, hay una guerra de guerrillas, es una guerra del Estado contra actores, es nada más un tema de mercados ilícitos, es que es un poco de todo. Incluso yo diría, también es un problema de justicia cotidiana, ¿no? Cuando la no existencia de esa justicia cotidiana también está engrosando los procesos de violencia de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que hay una amalgama muy, muy compleja en donde, reitero, las categorías tradicionales parece que se están quedando cortas y esa es a veces una deficiencia estructural que tiene el derecho, ¿no? Hay un autor que yo siempre cito muchísimo que dice: el derecho tiene por vocación generar categorías para simplificar
y a veces sobresimplificar una realidad que fácticamente es incomprensible para el propio derecho. O sea, si nosotros tratamos de pensar en una categoría de responsabilidad por cada forma de violencia y cada relacionamiento que tenemos en todas estas redes de macrocriminalidad, como decía Jacobo, el derecho sería básicamente inmanejable. Entonces estamos en una entrampe que creo que es muy complicado y nos plantea, como ya decía, paradojas muy nos reta mucho, digamos. Una de las cosas que hicimos en el artículo, que parece muy sencilla, pero que nos parecía bien importante, era hacer un puente entre la literatura jurídica tradicional de responsabilidad penal y la literatura de análisis de la violencia desde ciencias políticas o desde sociología política o desde otras áreas para tratar de demostrar esa complejidad. Y bueno, como ya decía, que creo que no voy a llegar a esa parte de la creatividad que me decía José, a ver si en la siguiente podemos andarlo, pero una creatividad en los mecanismos de respuesta. O sea, creo que nuestra visión también apunta mucho a esas énfasis que se han dado en ciertos contextos a través del derecho penal. Y nuestra apuesta es decir, a ver, el derecho penal por supuesto que es relevante, no estamos diciendo que no debe de haber persecución penal, pero sí lo que estamos diciendo es que se va a agotar en algún momento, ¿no? Que el derecho penal tiene límites muy claros y muy complejos y que es difícil sobrepasarlos para entender si realmente lo que queremos hacer como sociedad es entender y hacernos cargo de todo ese tremenda estructura que se ha generado, porque si no la entendemos difícilmente la vamos a poder confrontar. Entonces, esa es como parte de la idea de la innovación. Y lo último nada más, porque me queda un minuto, José, no me quites la palabra, aquí tengo mi cronómetro. Un minuto. Lo del Salvador, porque no, Lo del Salvador, porque no puedo evitarlo. No, o sea, yo ahí sí creo que hay ciertos límites que tenemos que marcarnos como sociedad, porque incluso dentro de una idea de estados de excepción, lo que está sucediendo en El Salvador es violatorio, reitero, incluso dentro de los marcos que permiten los estados de excepción. Entonces, no, creo que como sociedad esa creatividad no puede llevar nunca a pensar, y ahí sí me pongo bien kantiana, lo siento, que las personas son medios para fines, y lo que están haciendo en El Salvador es pensar que están solucionando un problema, acabando y agotando con la vida, no nada más de las personas que están siendo directamente detenidas, sino de todas unas comunidades que están siendo invisibilizadas en la violencia y en el dolor que también está sufriendo muchas comunidades en El Salvador. Entonces, no, ahí sí es un camino por el que yo nunca optaría por recorrer, por mucho que sea popular. Dejemos de pensar que la popularidad de los presidentes es lo que debe de marcar si estamos en una buena política o no. Muchas gracias, Jimena. Ina. Gracias. Quería añadir dos elementos a la conversación sobre macrocriminalidad. Una, aparte de las redes que son tripartidas, ¿no? Detrás de estas redes de operación hay redes de liderazgo, ¿no? Entonces hay como redes reflejados donde hay el top, decimos, político y económico que no interviene directamente, pero sí está planeando, ¿no? Está arreglando. El segundo es que estas redes tienen un carácter transregional, transestatal, transnacional, transcontinental, como lo crees, ¿no? Estas redes de macrocriminalidad ya no pueden ser entendidas, ¿no? En un contexto local, sin pensar, por ejemplo, que el Monio Muñoz, que era el operador, ¿no? de los Zetas, estaba operando desde España y todo el dinero estaba transferido a través de Panamá, ¿no? En Bahamas. Entonces, aquí uno tiene que ver la operación de Beitia en Nayarit, ¿no? Que estaba relacionada con la operación de los gobernadores de Veracruz. Entonces, esto es otro. La otra es que hay una diversificación. La macrocriminalidad no se puede entender si nos enfocamos solo en el tráfico de droga,
¿no? O solo en todas estas actividades, no solo que se diversifican, pero se extienden a unos, ¿cómo se dice? A unos áreas que tradicionalmente no estaban dentro de la actividad de los carteles, ¿no? Ahora, el uso de la inteligencia artificial y de la tecnología extiende aún más estos áreas de operación de la macrocriminalidad. Y finalmente, hay un ángulo que es la integración de las redes macrocriminales en la operación lícita del Estado, ¿no? La transferencia, decimos, del ilícito al lícito, del informal al formal, ¿no? En la economía formal. Y aún más, y lo hemos visto ya desde Colombia, desde Pablo Escobar, ¿no? Hay una estrategia de penetración en el mundo político del crimen organizado y eventualmente de las élites económicas, ¿no? Entonces, estas límites, ¿no? Están fluidas y se están extendiendo, ¿no? Ahora bien, la pregunta sobre la inteligencia, ¿no? En este momento no se puede entender una persecución, la rendición de cuentas, decimos, o bajar los índices de impunidad sin esfuerzos muy enfocados de inteligencia. Y lo que tenemos en México en este momento son sistemas fragmentados. Uno, tenemos el sistema de la CCP, el sistema de seguridad pública, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un sistema donde, por una parte, no hay una delimitación clara entre la inteligencia del sistema de seguridad, ¿no? Con objetivo de defender, ¿no? La seguridad nacional y la inteligencia criminal, ¿no? Con el objetivo de dar información para la lucha contra el crimen, ¿no? Después, la creación desde hace muchos años, la creación de las unidades de inteligencia ha respondido a intereses partidarios, ¿no? Y ha sido utilizado y manipulado para intereses partidarios. Y ustedes si recuerdan todo el caso de utilización de CISEN para el caso de Carlos Ahumada, y después el desafuero de AMLO, y después el CISEN espiando a Ricardo Anaya, y no podemos continuar al náusea estos ejemplos. Y después tenemos en el sistema de la CCP, tenemos una rivalidad y falta de confianza y fragmentación entre las instituciones federales, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando todo el tiempo de CISEN, como si el CISEN está solo en el mundo, pero la realidad es que al final del mandato de Peña Nieto se creó lo que se llama el CENFI, ¿no? Y esto fue un ejercicio muy interesante. El CENFI es el centro estratégico el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, ¿no? El CENFI. Y ahorita con el hackeo de Guacamaya, se descubre que en México no, está ahí, está muy bien, ¿no? Que hay 5 centros regionales que se llama CERFI, ¿no? De inteligencia, de fusión de la inteligencia, y un centro nacional que se llama CENFI.
estos centros ponen juntos, ponen juntos la inteligencia de o ponían en tiempo cuando lo diseñaron, de la CCP, de la Policía Federal, de la CISEN, de la CEMAR, de la SEDENA, de la Comisión Nacional de Seguridad y de la PGR, que ahora está en FGR, ¿no? Entonces, de aquí estos, ¿no? A nivel federal, son extraordinarios, son extraordinarios fuentes de inteligencia, ¿no? El problema es que estas fuentes no están utilizadas para alimentar las investigaciones y la persecución de delito en las fiscalías locales o en la Fiscalía Federal. Y lo último, bueno, podemos hablar un montón de cómo está organizada la inteligencia y el análisis de inteligencia dentro de la Fiscalía, de la FGR y de las fiscalías locales. Pero lo que quería en el último minuto decir es que hay muy pocos investigadores en México que realmente le entra a estudio, por ejemplo, de la dinámica del crimen en regiones o en estados. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos mirando lugares como Durango, lugares como Sonora, y hay zonas de silencio. Hay zonas donde no hay nada. Nadie está investigando nada, ¿no? No encontramos ni investigadores como en Ciesas, por ejemplo, hay algunos que hacen cosas maravillosas sobre Tamaulipas, sobre Nuevo León, hay muchos sobre Coahuila, pero hay estas zonas de silencio en México. Y lo último es que las organizaciones no gubernamentales se han esforzado muchísimo de obtener acceso a las grandes investigaciones, a los expedientes de investigación de las fiscalías de la FGR. Y son cientos de miles de páginas, ¿no? Y las investigaciones de la fiscalía y los juicios de otros países son unas fuentes maravillosas para entender y para desmenuzar lo que realmente sabe y lo que no sabe la autoridad, hasta dónde está no yendo la investigación de la autoridad. Pero esto no se hace en México. Desde SICA nosotros sí queremos impulsar como redes de universidades que se están mirando, porque la academia tiene la gran ventaja que puede pedir investigaciones, expedientes de investigación por objetivos académicos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay excepciones de pagos para obtener estos expedientes. Entonces son grandes oportunidades que tiene la academia y que no tiene la sociedad civil, ¿no? Y que podrían ser explorados, ¿no? Muchas gracias, Ina. Ricardo. Digo tres cosas rápidamente. Por ahí preguntaba a alguien cómo enfrentar una situación tan compleja como la que planteaban Jacobo, Jimena, ¿no? Con un Estado sin capacidades, donde hay una serie de procesos de disfunción, de fragmentación. Sin duda es una tarea, me parece que muy compleja, pero creo que una forma interesante de empezar es cuestionando esto que hemos conversado el día de hoy, ¿no? Cuestionando desde dónde se están planteando las soluciones, buscando alternativas, ¿no? A partir de la exploración de nuevos conceptos, de nuevos abordajes. Se ha tenido, por ejemplo, discusiones muy interesantes respecto a si, por ejemplo, los mecanismos ordinarios de justicia alcanzan,
si tenemos que pensar en mecanismos extraordinarios, si, por ejemplo, es válido aplicar las categorías de la justicia transicional para contextos no ordinarios donde aplica la justicia transicional. Es decir, son preguntas que me parece nos pueden dar luces, sobre todo, y herramientas para enfrentar pues una problemática tan compleja como la que escribía Jimena, y que me parece es evidente que con las categorías tradicionales no lo estamos logrando. Entonces, ahí me parece que, por ejemplo, las universidades tenemos un enorme reto, y el gran reto es quizá también de cómo romper el aislamiento. Es decir, cómo hacer para tender puentes de tal manera que el conocimiento realmente llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Se convierte en capital social para empujar procesos de transformación y exigencia, o incluso hacia tomadores de decisiones de política pública, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos retos bien interesantes en términos del potencial que desde las universidades tenemos, y que pues también esperamos que con el dossier nos podamos mantener en esa sacudida de que tenemos que repensar las miradas desde donde habitualmente lo hacemos. Yo lo dejo ahí. Gracias. Muchas gracias. A mí me gustaría tomar también 5 minutos antes de pasar a un último comentario de quien lo quiera hacer, pero yo estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho y un poco en la misma tónica del artículo de Jimena con Peniche, de que las categorías del derecho penal internacional claramente no pueden ni explicar toda la compleja realidad de violencia que vive un determinado país, sea cual sea, pero ni siquiera aquellos lugares en donde tuvieron su origen estas categorías o han funcionado estas categorías. En los estudios del genocidio hay estudios muy sólidos sobre aspectos económicos que no se visualizan en las investigaciones, procesos y sentencias de Nuremberg, Tokio, o en situaciones de violencia como por ejemplo en Indonesia o en Camboya, en donde había un componente económico desde los perpetradores para hacerse de los bienes y de la riqueza de las personas que estaban siendo perseguidas, acusadas, violentadas, etcétera, etcétera. Entonces, con esto lo que quiero decir es que estas categorías de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, en efecto, son limitadas, y lo que hacen es que jurídicamente la comunidad internacional dijo, estas conductas, con la complejidad que implica poder utilizar las definiciones legales, son las que están completamente prohibidas para la comunidad internacional. Y la maquinaria sirve precisamente cuando funciona y cuando se echa a andar, para que simbólicamente en algunos casos desde esa tesitura se pueda recuperar algo de la historia o algo de la verdad, algo del pasado doloroso de estos países. Pero ni siquiera las categorías, entonces las categorías del derecho internacional no sirven para resolver todo, ni los juicios sirven para garantizar toda la verdad, ni las comisiones de la verdad sirven para garantizar justicia, ni los programas de reparaciones individuales reparan a la sociedad en su conjunto. Sabemos que tenemos que hacer esfuerzos en todos los niveles, con todas las herramientas que están a nuestro alcance. Y en ese sentido, hay que distinguir los diferentes tipos de violencia, como se ha dicho, y cada quien tendrá que escoger en cuál se va a meter y en cuál va a querer profundizarse. A mí personalmente y particularmente me interesa mucho que podamos ostracizar y sancionar esas conductas de los funcionarios públicos que están ahí para cuidarnos o para cuidar al país y que se están aprovechando de ese poder para cometer abusos. Y me refiero particularmente a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se puede hacer con las categorías que tenemos enfrente? Yo creo que aplican muy bien las categorías de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y llevo muchos años alegando sobre una de ellas, bueno, sobre las dos, y siempre he tenido que navegar contracorriente porque no son las categorías adecuadas, no son suficientes, no son necesarias, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que unos buenos juicios en contra de los máximos responsables militares por permitir, tolerar, auspiciar, fomentar que sus subordinados cometan torturas, desapariciones y asesinatos en el contexto de las operaciones militares relacionadas con seguridad pública, seguridad nacional, seguridad interior o como le quieran llamar, la política de seguridad de México desde 2006 a la fecha, podrían ayudar a ponerle un poquito el freno a esa violencia estatal cometida desde el ejército.
Hablar de crímenes de guerra, porque yo creo y estoy convencido, y el artículo de Isabel Montoya así lo dice, ya hay varios artículos muy serios que analizan empíricamente con la información pública disponible si se reúnen los dos elementos del derecho de la guerra, que es la intensidad de los enfrentamientos entre grupos armados y agentes del Estado, o entre grupos armados entre sí, y el segundo elemento es el nivel de organización de los grupos, que si son fluidos, que si no son estructurados, que si son verticales, si utilizan sicariato o no utilizan sicariato, eso es irrelevante. Los grupos armados organizados, como los de la delincuencia organizada, tienen un nivel de organización suficiente porque tienen una estructura, como sea esta, no tiene que ser vertical, puede ser horizontal o puede ser en Z, porque tienen la capacidad de conseguir recursos por vías ilícitas o lícitas por los negocios en los que estén involucrados, porque tienen la capacidad de hacerse de armamento militar y porque utilizan ese armamento militar en enfrentamientos y además reclutan personas y los entrenan de una manera fea, que no nos gusta, que no usen uniformes, que no sigan las reglas del DIH como nos gustaría, pero tienen la capacidad de reclutarlos y entrenarlos para usar las armas y enfrentarse a otros. Y en ese contexto de los crímenes de guerra, a mí me interesaría particularmente que a los soldados se les enjuicie por los asesinatos de civiles que han cometido en este contexto desde el 2006. Entonces, con esto mi mensaje, a lo que quiero llegar es que cada quien escogerá el tipo de violencia que quiere detener. Y habrá quien lo haga desde lo micro o desde la violencia cotidiana, habrá quien lo quiera hacer desde la violencia estatal o de la macrocriminalidad, en donde se encuentren los vínculos de las organizaciones criminales. Y con esto también decir que las instituciones y las herramientas que ofrece, las tecnologías políticas que ofrece el derecho internacional no son suficientes para agotar toda la problemática ni para develar toda la verdad que subyace en una situación tan violenta y compleja como la que vive el país. Entonces, no sé si dimos una respuesta a todas las preguntas, hubo alguna que se quedó flotando por ahí que quisieran que aprovecháramos en estos 3 minutos que nos quedan para que alguien pudiera responder, o alguien quisiera hacer un último comentario o observación desde el público, antes de darle la palabra a todo el panel para que digan las gracias. De lo que acabas de decir, ¿cómo va a haber juicios si el Estado está coludido con los militares? O sea, ¿cómo se va a permitir que se hagan estos juicios? Sería ideal, pero... Justamente hay que quitarle el poder, el monopolio del ejercicio punitivo al Estado mexicano. Por eso, las alternativas que estamos ofreciendo y que trabajamos en SICA, la investigación penal privada. Los particulares la podemos hacer de acuerdo a la Constitución, después ya vemos cómo se la comen los fiscales y cómo empieza eso. Pero además no tienen que ser fiscales nacionales, pueden ser fiscales de terceros países bajo figuras complejas y muy difíciles de utilizar, pero nada perdemos en intentarlo, de jurisdicción universal. Se pueden llevar a cabo otro tipo de sanciones que también les duele, como sanciones de tipo económico para quienes se enriquecen cuando cometen este tipo de crímenes, que son sanciones en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido y Europa, como las que le están aplicando a los rusos invasores, agresores, y a su sistema económico que lo ha apoyado y financiado. También está la Corte Penal Internacional, que iría por la crema innata de la clase política que ha permitido este tipo de crímenes y por las organizaciones criminales que han cometido este tipo de abusos. Y la otra es establecer en México un sistema de apoyo internacional que nos ayude a hacer esas investigaciones de una manera con mayores recursos, como lo hicieron en Guatemala, con la Comisión Internacional para Combatir la Impunidad, o como existen otros modelos que nos gusten o no, son modelos que podríamos aprender y domesticar, como las salas especiales de Camboya, de las Cortes de Camboya, que han logrado 3 miserables sentencias, 4 miserables sentencias o más porque hubo apelaciones. Pero si uno lee las sentencias, se lee la historia de un país en vía judicial, cosa que no se había hecho más que historiadores que escribían partecitas de la historia. Y repito, no agota la historia de Camboya, pero sí se condena enérgicamente cuál fue el comportamiento de la sociedad,
del partido político, de los máximos dirigentes militares, etcétera, etcétera, para cometer esos crímenes. Entonces, tenemos herramientas y lo cual dependerá en cierta medida del gobierno y de cómo se defienda el gobierno de todo esto, pero está en nosotros hacer que las cosas se le salgan de control o quitarle el poder al Estado para manipular y apoderarse y continuar apoderado decía Jacobo, de los ejercicios de verdad y justicia. Hay que quitárselos y para eso pues hay que hacer cosas. Perdón, un último comentario de todo el mundo. Uno muy rápido porque yo me tengo que ir a clase. Nada más. Esto no es una carrera de 100 metros. Esto nos va a llevar años y décadas. Necesitamos una masa crítica de gente discutiendo esto. Y eso nace en las universidades. Es decir, me parece que apostar por docencia y conocimiento en estas áreas, digo, lo poco que se ha podido hacer en 11 años que tenemos dando esa materia o teníamos dando esa materia, creo que ahí está, y hay que seguir apostando por generar esa masa crítica que en el país no existe. Y rápido me voy a dar clase. Va a ser lo que está diciendo. No, yo nada más quería preguntarte, José Antonio, si no implica eso un riesgo elevadísimo para su equipo, o sea, un riesgo a su seguridad, un riesgo a la vida. Pues, si quieren lo platicamos después, pero bueno, es un riesgo que cada quien asume el riesgo que quiera, con lo que puede. Sí, es riesgoso. ¿Quieres algo, Ricardo? Ina. Sí, yo quería decir, ¿no? Que hay una historia en Chile, en tiempo de Pinochet, que para mí es como inspiración. No había ninguna posibilidad de llegar a la persecución y a sanción de delitos durante la dictadura de Pinochet. Pero esto no le ha, ¿cómo se dice?, parado a los abogados y a las organizaciones de la sociedad civil de preparar casos. Y cuando ha muerto Pinochet tenían como ya en los escritorios cientos y cientos de casos documentados y preparados, ¿no? Entonces yo vivo con la idea que siempre se va a abrir una oportunidad, una ventana de oportunidad política y sería muy estúpido de nuestra parte de no ser preparados para aquel momento, porque aquellos momentos no duran mucho, ¿no? Entonces, no nos va a dar tiempo de hacer todas estas cosas cuando vamos a poder hacerlo. Muchísimas gracias. Jimena, ¿quisieras decir alguna última palabra o dos? Sí, solamente una última palabra rápido. Pues sí, que creo que parte de lo que podemos concluir es la complejidad ante la que estamos, una complejidad que debe de interpelar a toda la sociedad desde todos los sectores. No existe una sola área, tema, experiencia, disciplina, ciencia que sea irrelevante o que esté de más para hacernos los cuestionamientos que tenemos que hacernos como sociedad. Desde la academia jurídica creo que uno de los puntos centrales es abrir cada vez más nuestra propia discusión hacia mirar y entender la realidad desde pensamientos que nos complementan mucho y no únicamente seguir replicando y replicando y replicando lo que sabemos, ¿no? Como si fuera todo, como si ya todo estuviera dicho. Y pues en el tema de la academia no puedo dejar de decir que también se han cerrado espacios y que desde aquí envío enorme solidaridad a mis colegas del programa de política de drogas y del programa de estudios para las violencias en el CIDE, los cuales muchos de ellos ya no nos acompañan porque no encontraron lugar o simple y sencillamente se les dijo que su trabajo era irrelevante para la realidad mexicana actual, algo que nos duele porque claramente no es el caso y reconocemos y valoramos el enorme trabajo que han hecho y como siempre se los hemos expresado, nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento y esperamos que las puertas se sigan abriendo porque la academia necesita tener una voz, pero también necesitamos que se construyan y que nos apoyen a que esos espacios no se cierren. Gracias. Estupendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Quedó.
Muy bien, gracias, Iván. Gracias, Gael. No, ¿de qué? Al contrario, tu hijo. ¿A dónde? ¿Vas a ir a la Condesa? Ay, mucho gusto, es muy interesante. Qué bárbaros, ¿eh? Son valientes ustedes con esas propuestas. Pues falta terminar de hacerlas. Pero bueno, lo que entendí que Ina estaba sugiriendo también es que están documentando todo. Entonces, en el momento en que, ¿no? Esa es una parte. Vamos a ver si tenemos suficientes años para Sí, y bueno, y